Hola a todos, soy María Marta Espinazola y les doy la bienvenida a este video en donde desarrollaremos conceptos teóricos referidos a los elementos escalares que intervienen en la composición de una imagen. Pero antes de adentrarnos a este universo de los elementos escalares, nos remontaremos un poco antes al alfabeto visual con que contamos al momento de realizar una composición visual. Este alfabeto se conforma por elementos morfológicos y elementos dinámicos, pero para que estos se interrelacionen necesitan una estructura. Los elementos escalares conforman esa estructura que interrelaciona los elementos morfológicos con los dinámicos. La significación plástica es el resultado de la relación de todos esos elementos que conforman la imagen. Estos elementos morfológicos y dinámicos se ordenan a través de estas estructuras, que son los elementos escalares, que van a dar como resultado la significación plástica. Los elementos escalares son dimensión, formato, escala y proporción. Veamos entonces cada uno de ellos. Dimensión. Tanto la naturaleza como el entorno y los objetos creados por el hombre generalmente están hechos en función del ser humano. Por ello, la dimensión en la imagen es relativa y depende de las relaciones de los elementos dentro del campo compositivo. La dimensión, entonces, está modulada a través del proceso perceptivo y se manifiesta a través de la constancia de tamaño y la jerarquización. Constancia. La imagen se presenta en dos dimensiones. Para recrear el modelo de la realidad es que se la representa en tres dimensiones. Para ello se recurre a la proyección, para sugerir la profundidad que la imagen carece físicamente. En la proyección, la disminución de tamaño de un objeto disminuye al aumentar la distancia. Es decir, que comprendemos que el tamaño del objeto que conocemos no se altera, sino que lo entendemos perceptivamente como un cambio de distancia. Jerarquización. Se puede definir como la diferencia de elementos dentro de una composición, siempre respetando un orden de importancia. Existen muchas formas de trabajar jerárquicamente. Por ejemplo, la ubicación, arriba, abajo, el tamaño, grande, pequeño, el contraste tanto de forma como de color, el aislamiento, todas relacionadas con la anistropía del campo. Es decir, pensando en qué lugar de los cuadrantes o zonas se va a ubicar el elemento para lograr jerarquizar unos de otros. Formato. Es el elemento escalar por excelencia y propone una selección o recorte espacio-temporal. El espacio plástico, determinado por la temporalidad, se representa mediante la selección de un encuadre con un determinado formato. El formato se define por la proporción que existe entre sus lados, es decir, su ratio. La ratio es la medida del lado vertical por lo horizontal. El menor valor se reduce a la unidad y el otro es el cociente entre el mayor y el menor. Ocurre en el caso de las imágenes impresas que la opción de formatos para elegir es muy parecida, ya que la ratio varía entre 1, 1,15 y 1, 1,41, 42. Elegir entre un ratio corto o un ratio largo influye en el efecto final de una imagen. Los formatos de ratio largo, donde la base es mayor a la altura, son fundamentalmente narrativos, ya que permite que el elemento se prolongue secuencialmente cuadro tras cuadro narrando una historia. Los formatos de ratio corto son fundamentalmente descriptivos, ya que los elementos están delimitados en ese espacio cerrado y permanente. Escala. Es la relación de proporción entre la dimensión real de un objeto y las de su representación en una imagen. Este proceso permite la modificación de un objeto sin afectar su estructura o rasgos estructurales. Proporción. La proporción es la relación constante de medida que debe existir entre cada una de las partes de un objeto. A través de la historia del arte vemos una serie de propuestas acerca de las proporciones con mayor o menor aceptación a lo largo de la historia. La idea que tenemos de belleza está directamente relacionada con la proporción. La proporción es considerada a través de la historia del arte como la relación de medida de la belleza y la perfección. La proporción nos permite
buscar soluciones de estabilidad al momento de componer para crear armonía. En el Renacimiento, Vasari basó sus leyes de proporciones en relación a la escultura. Según él, cuando una estatua iba a ir colocada en un espacio elevado y no había mucho espacio debajo para apreciarla, para poder mirarla, y la persona debía alejarse, había que construir esa estatua escorzada, que había que hacerla 1 o 2 cabezas más altas, para que al mirarla resultara proporcionada. En este sentido, el medido de la proporción o la escala estaba basado en un módulo que era la cabeza del hombre. El modelo de proporción más utilizado a lo largo de la historia fue el de la sección áurea. El rectángulo áureo o de oro se construye a través de la proporción áurea y es un formato de soporte ideal para obtener soluciones de estabilidad compositiva. El rectángulo de oro se construye gráficamente al biseccionar un cuadrado regular y proyectarle diagonal de una de esas dos mitades sobre la prolongación de la base del cuadrado. El lado horizontal del rectángulo resultante es al lado vertical como la suma de ambos es al primero. Esta estructura del rectángulo de oro organiza el espacio al relacionar en proporción áurea unas zonas con otras. Pero ¿de dónde surge esta proporción áurea? Todo comienza con Leonardo Pisano, también conocido como Fibonacci, que fue un famoso matemático italiano que difundió por Europa el sistema numérico árabe, es decir, 1, 2, 3, y también introdujo el valor nulo o cero. Pero el descubrimiento de Fibonacci fue la sucesión de Fibonacci, que posteriormente dio lugar a la proporción áurea. La sucesión de Fibonacci se trata de una serie numérica 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Una serie infinita en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. Es decir, 1 más 1, 2, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 8 más 13, 21, 13 más 21, 34, 21 más 34, 55, y así sucesivamente. Es decir, si dividimos cada número entre su anterior, se aproxima al número áureo, que es 1,61, que se identifica con la letra Fi del alfabeto griego. Es así que al crear un rectángulo cuyos lados midan 2 de los números de la serie de Fibonacci y lo dividimos siguiendo la regla numérica, biseccionando este cuadrado regular y proyectando la diagonal, como se dijo anteriormente, se crea un rectángulo áureo. Si dibujamos una línea que una todos estos pequeños recuadros, resulta una espiral, conocida como la espiral de oro. Esta espiral de oro está permanentemente presente en la naturaleza. Y entonces, componer una imagen siguiendo esta espiral nos resulta agradable perceptivamente porque las proporciones que se obtienen nos resultan naturales. La sección áurea es quizás entonces la que más se aproxima a esa utopía de divina proporción, de proporción perfecta y bella. En un primer caso, porque quizás es la proporción más simple que basa su similitud con la proporción misma del campo visual humano y la naturaleza. Y la otra también podemos encontrar este hecho que generalmente en la representación occidental no contamos con una gran variedad de formato para las imágenes registradas y cuando se crea una imagen, aunque existe una mayor variación de proporciones de formato para trabajar, generalmente se vuelven a recrear estos tipos de formato de la imagen registrada. Es importante tener en cuenta que las fotografías no acostumbran a tener proporciones áureas. Por ejemplo, en una cámara APS-C, cuyo sensor da como resultante una ratio de 1,51. Entonces, esta espiral de Fibonacci se utiliza solo como una guía que ayude a la composición. Ahora bien, si seguimos con el cuadrado del rectángulo áureo y colocamos 4 espirales en el mismo rectángulo de manera que se inicie una espiral en cada una de las 4 esquinas del recuadro y marcamos el centro de las espirales, obtenemos la regla de los tercios.
La regla de los tercios marca de manera muy gráfica las zonas con más interés visual, dividiendo cada uno de los lados en partes áureas, marcando los centros de interés en las intersecciones. Entonces, la regla de los tercios es una versión de la proporción áurea que resulta más sencilla para componer una fotografía. El hecho de que la división de los tercios sea muy utilizada en fotografía y maquetación hace que se encuentren más ejemplos de composición de tercios que de sección áurea en imágenes actuales.